Llegaba el año 2011, y para esas fechas Sony anunciaba el sucesor de la PSP, que de por sí aún se mantenía vigente en el mercado, y ahora estamos en el año 2020. 9 años pasaron de su lanzamiento, y aunque sabemos el final, todo tiene un inicio. Año 2011, Sony en una conferencia en Tokio anunciaba la llegada de la NGP, y sí, era NGP porque significaba Next Portable Generation o consola portable de próxima generación o mejor dicho, PSP2. Y es que miren, lo tenía todo para ser un éxito. Comencemos por lo primero, una pantalla que tenía una calidad nunca antes vista en una consola portátil. Era un panel OLED de 5 pulgadas con unos colores tan vivos y un contraste espectacular. Y si a eso le sumabas que ahora la pantalla poseía un panel táctil en el mismo, y que contaba con un CPU de 4 núcleos que la declaraba como la portátil más potente hasta el momento en el mundo. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Era como una PS3 de bolsillo, o así lo vendía Sony por lo menos, y contaba con la inclusión de un panel trasero. ¿Qué era? Touchscreen. ¿Qué tan útil o cómodo era? No tanto, la verdad, pero era una novedad. Lo que sin dudas hizo mucho cambio respecto a la PSP fueron los joysticks, que ahora eran muy superiores tanto en tacto como en control, lo que te aseguraba una mejor experiencia. Y bueno, sin dudas a eso se le sumaba las dos cámaras, que seguro se usaron para videollamadas y fotitos, y algún que otro juego de realidad aumentada que no dejaba más que nada de ser una experiencia. Y también contaba con un micrófono que grababa un mejor audio, pero bueno, estamos hablando de una consola, y una consola no es nada sin los juegos. Así que, ¿qué acompañó en el año de lanzamiento a la nueva consola de Sony? Uncharted: El Abismo de Oro. Sin duda para mí el mejor juego de Vita, que aprovechaba todas las capacidades de la consola. Quien lo haya jugado lo entenderá a la perfección. Wipeout 2048, sin duda es un juego de carreras con un estilo de tinte futurístico y unos gráficos que parecían salidos de una PS3. Sin duda es una de las mayores apuestas por Sony en el año de lanzamiento. Bien, este juego podrían llamarlo como el Socon 3 de PC Vita, aunque realmente tenga otro nombre, es de los mismos creadores de esta saga. Y sin duda fue un gran adictivo en su época de lanzamiento para la portátil de Sony. Y el tan querido Gravity Rush, sin duda uno de los mejores juegos que ha tenido a lo largo de su catálogo la PC Vita. Y ahora miren, me hubiera gustado hablar más de estos videojuegos, pero eso lo dejaré mejor para un top y acá me centraré simplemente en los datos, nada más. Ahora, con todo este catálogo en su época de lanzamiento, Sony tenía el poder para hacer temblar a cualquiera. Pero entonces, ¿qué pasó? El dinero pasó sin dudas. La consola de lanzamiento tenía un costo bastante elevado para algunos mercados. Y a eso le sumabas que no podías ponerle una memoria normal, sino que tenía que ser una memoria, tenías que comprarle a Sony, una memoria propietaria, que por cierto eran carísimas, y eso solamente hacía elevar aún más el costo de la consola. No, usted no aprende, ¿verdad? Sin dudas, eso lo fue matando poco a poco, y podrán decir que fueron los celulares, que algo de razón tendrán ahí, ya que la PC Vita, al igual que los celulares, compartía algunas funciones, como poder usar YouTube o Facebook, cosa que esas prestaciones en móviles cada año iban mejorando, y la PC Vita al ser una consola no podía, y se iba quedando cada vez más atrás y más atrás contra los móviles en la función de aplicaciones, pero contra el Nintendo 3DS sí podía competir, porque era un apartado de juegos portátiles, cosa en la que la PC Vita lamentablemente volvió a fallar. Pero para mí la principal razón fue esa, la del alto costo y las memorias propietarias, sin duda. Y los años pasaron y Sony que sacó al mercado la revisión llamada PC Vita Slim. Era un modelo más liviano que el anterior y con una pantalla algo inferior quizás, pero poseía un almacenamiento interno extra, llegando a poseer 3 memorias, los que saben ya sabrán cómo, y un mejor peso en la mano. Sin dudas era algo más portátil y más liviana y más fácil de manejar quizás que la PC Vita 1000. Y tenía un rediseño en el panel trasero que se notaba mucho en los juegos y que se agradecía, dando mejor agarre, y también incluía una mejor batería que la PC Vita Fat, así que te daba mejor rendimiento. Pero ni eso bastó para una comunidad que ya había sepultado a la PC Vita y no creía en las falsas promesas de Sony. Y por cierto, Sony también sacó al mercado la PC Vita TV, pero de ella es mejor no hablar mucho. Y bueno, finalmente en cada año y en cada convención que pasaba, Sony iba hablando cada vez menos de la PC Vita, hasta dejarla en un baúl y no volver a decir nada de ella. Y títulos que tenían previsto su entrada para PC Vita, como el Gravity Rush 2, fueron yéndose para PS4.
Pero en Japón, que fue su mercado más exitoso entre comillas, siguieron lanzando títulos por parte de compañías como Bandai Namco, Koei Tecmo y demás compañías. Y eso era una gloria para los japoneses, que se nutrieron de un catálogo decente durante un buen par de años. Y bueno, con tan solo indies llegando a la consola, que aunque eran muy buenos quizás, no eran todo lo que se esperó en el catálogo de PS Vita. Miren, a veces salía algún que otro juego top por parte de compañías que aún creían en su potencial. La Vita no tuvo una buena vida como la PSP, y sin dudas fue muy maltratada. Pero para los usuarios que aún la poseemos, y aunque en el 2019 Sony anunció que dejaría de fabricarla y quizás de acá a unos años pronto le dejará de dar mantenimiento, les pido que no se desanimen, ya que la comunidad está más viva que nunca, incluso desarrollando un emulador de la Dreamcast y posiblemente quizás, quién sabe, ya que soñar no cuesta nada, uno de PS2. Miren, todo se verá con el tiempo, los futuros proyectos o las cosas que no salgan se verán con el tiempo, pero toma esto como una reflexión, que aunque Sony la abandonó, la pequeña comunidad de modders y usuarios siempre seguirá usándola y dándole el cariño que la consola siempre mereció. Y miren, sé que quizás me faltaron algunos datos, pero este video me costó algo editarlo y también me he perdido en eso, así que espero que lo entiendan y me dejen su opinión y me digan nuevos datos de la PS Vita, que la verdad me encantaría aprender más sobre esta consola que es muy buena. Yo soy Frank y hasta luego. I know I'm still a child at the bone, cause I merry-go-round. Even though I'm on my own, I'll always be a child at the bone, and I merry-go-round.